Amén. Vamos a continuar la serie de Colosenses. Es que saque su Biblia, saque su teléfono, saque su libreta. Vamos a continuar estudiando, creyendo, viendo lo que Dios tiene para nosotros, recibiéndolo, porque Dios tiene algo para cada uno de nosotros en su palabra, nos quiere hablar a través de su palabra. Cuando estudiamos la Biblia, no nada más la leemos, no nada más la escuchamos tampoco. Usted no puede ser alguien que nada más escucha, no, por escuchar. No debemos de escuchar por escuchar, tenemos que recibir. Por eso es que es el anhelo de mi corazón, el anhelo del Espíritu Santo, es que recibamos la palabra de Dios y que esa palabra se convierta en parte de nosotros. En parte de nosotros. Nosotros no podemos ser creyentes que olvidadizos, gente que solamente escucha y prontamente nos olvidamos. Al estudiar la palabra del Señor necesitamos darnos cuenta de que puede cambiar la forma en la que pensamos y la forma en la que vivimos. Porque si eso no sucede, miren, ustedes y yo estamos totalmente perdiendo el tiempo. Si no sucede eso en nuestras vidas, si la palabra de Dios no nos transforma y nos cambia y la recibimos y empezamos a caminar en ella, no hay sentido en esto. Tenemos que ser capaces de escuchar la palabra y dejar que lo que está ahí, lo que el Espíritu nos quiere hablar, transforme la forma en la que pensamos. Tenemos que ser retados por la palabra de Dios, y se los digo porque va a haber momentos en los que nos confrontamos con lo que la Biblia dice y van a ser incómodos para nosotros, pero eso quiere decir que estamos siendo retados, confrontados con nuestras formas de pensar, y es lo que Dios quiere hacer. Malo es cuando simplemente tú dices, no, todo bien, suena todo bien, todo suena bien, ¿no? Y nunca hay nada que te reta y te transforma y te cambia y te pone a pensar. Eso quiere decir que tú simplemente, como una película, como una novela, órale, está bien, ¿no? Es suave. No, la palabra del Señor ha sido inspirada por el Espíritu para transformar la forma en la que pensamos y luego la forma en la que vivimos y que caminemos con el Señor. Por eso es que ahorita que cantábamos esta canción, no solo de pan vivirá mi ser, quiero escuchar tus palabras. Escuchar las palabras del Señor es necesaria, pero nosotros tenemos que obedecer la palabra del Señor, ser retados por esa palabra del Señor. Ahora hay gente que ni siquiera escucha la palabra del Señor, entonces está en un lugar peor todavía. Pero nosotros que escuchamos la palabra del Señor continuamente tenemos que recibirla y dejar que nos transforme y empezar a caminar en lo que Dios quiere hacer para nuestra vida. Y eso es cada vez que escuchamos la palabra del Señor, cada vez que leemos la palabra del Señor ahí en nuestro tiempo de devocional, cada vez que leemos un libro o escuchamos un buen mensaje. Cada una de estas cosas tiene que llegar a nuestro ser y decir, Señor, ¿cómo debo de ser transformado a través de esta palabra? Porque eso es lo que el Espíritu Santo estaba hablando a los colosenses a través de las cartas que Pablo les estaba escribiendo. Una palabra viva que nos tiene que transformar, que nos tiene que cambiar. Por eso les digo, hay veces que vamos a estar inconformes. Vamos a estar inconformes, vamos a decir, no, es que no nos podemos quedar así. Es que mi vida no puede seguir así. Es que mi familia no puede seguir así. Es que mi iglesia no puede seguir así. Y tenemos que decir, voy a caminar en lo que Dios está hablándome. Ahorita que me venía subiendo aquí y estaba diciendo, Señor, háblame, me vino a la mente este versículo que dice, por tanto vayan y hagan discípulos a las naciones. Ya sabemos lo que Dios quiere de nosotros, pero a veces batallamos para obedecer y para hacer lo que Dios tiene para nosotros, ¿sí o no? Batallamos. Hay mucha palabra de Dios para nosotros, pero tenemos que llegar al momento en el que decimos, Señor, voy a obedecer lo que tú estás diciéndome. Voy a obedecer tu palabra. Voy a caminar contigo, voy a entregarme a ti porque tú me has hecho libre. Y vamos a hablar de la libertad que Cristo compró por nosotros. La libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Libres somos en Cristo. El apóstol Pablo les empieza a hablar a los colosenses acerca de la libertad que Dios les ha dado y que deben de tener cuidado de no perder esa libertad.
Tienen que mantenerse en esa libertad, tienen que caminar en esa libertad, tienen que crecer en esa libertad. El apóstol Pablo les dice, ustedes son libres por Cristo, pero hay mentiras que los pueden engañar, que les pueden robar la libertad. O sea que tienen que mantenerse firmes y tienen que seguir creciendo. Vamos a entrar en la palabra del Señor, en el versículo donde dejamos la vez pasada, comenzando el versículo 4 en el capítulo 2 de Colosenses. Hoy vamos a ir desde el versículo 4 hasta el 23, así es que ponga atención, no deje que el enemigo lo distraiga, porque hay mucho aquí que tenemos que recibir y mucho que nos va a retar, y yo les animo a que lo sigan leyendo, porque no es posible poder ser extenso en todo esto, pero hay mucho que Dios nos quiere hablar a través de este capítulo, y yo les animo a que lo sigan estudiando. Las guías de los grupos están disponibles para todos, aún antes de que usted vaya al grupo. En la página de internet está disponible, usted puede bajar la guía ahí para que usted pueda seguir estudiándola, puede seguir leyendo el pasaje. Si es que no puede ir al grupo también, yo le animo a que vaya a los grupos para que juntos podamos crecer, pero hay mucho que Dios nos quiere hablar. Empezando el versículo 4, capítulo 2. Y esto lo digo, dice el apóstol Pablo, para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Esto les digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas. ¿Por qué? Porque para que las mentiras funcionen, tienen que parecer verdad. El apóstol Pablo les dice, hay mentiras que se les van a decir a ustedes, que van a parecer verdades, y ustedes pueden llegar a creerlas y les pueden robar su libertad en Cristo. Y los pueden hacer caer, y los pueden hacer desviarse, y los pueden hacer tomar otro rumbo que no deben. ¿Cuántos de ustedes han sido engañados algún momento por alguien? Y en ese momento no supiste que eras engañado, ¿verdad? Cuando creíste la mentira, no pensaste, me están mintiendo, voy a hacer lo que me están diciendo. No, ¿por qué? Porque para que una mentira funcione, tiene que parecer verdad. Y el enemigo disfraza sus mentiras de verdad. Y el apóstol Pablo les dice, miren, hay una realidad, que hay alguien que los quiere engañar, hay un engañador, se los digo, todo esto que les estoy diciendo es para que nadie los engañe, para que nadie les hable palabras persuasivas y ustedes caigan en la mentira del enemigo y se desvíen creyendo que es la verdad, creyendo que van por el camino correcto. Eso es lo peligroso de la mentira, es que el que va en la mentira piensa que va en la verdad. El que camina en la mentira piensa, yo voy por el camino correcto. La Biblia dice, hay hombres que al hombre le parecen, hay caminos que al hombre le parecen que tienen buen final, pero su final es final de muerte. Y el apóstol Pablo les dice, les advierto esto. Hay alguien que los está engañando, hay un engañador que viste la mentira como verdad, y ustedes tienen que tener cuidado. Nosotros tenemos que tener cuidado de que la mentira no nos llegue al corazón y nos robe de la libertad que Dios nos ha dado, y nos robe de los beneficios que Dios nos ha comprado, y nos prive de vivir en una vida plena para el Señor. Y tantas mentiras, ahorita vamos a entrar a las mentiras que nos pueden engañar, y el apóstol Pablo habla todo este capítulo acerca de cosas que nos pueden robar la libertad que Cristo ha comprado para nosotros. Pero primero les empieza diciendo, tengan cuidado porque hay mentiras que parecen verdades. Hay mentiras que parecen verdades. Y eso es lo peligroso. Y tú y yo tenemos que estar alertas. Pero si estamos conformes, si estamos sin estar alertas y sin anhelar la palabra del Señor, pudiera ser que seamos engañados. Porque muchos han sido engañados. Y como les digo, a lo mejor tú has sido engañado y no te diste cuenta, pero luego cuando te diste cuenta, ¿qué sentiste? Te sentiste traicionado a lo mejor, te sentiste como un tonto incluso de haber creído la mentira, te sentiste a lo mejor herido, ¿no? Pero ya no significa nada como te haga sentido porque fuiste engañado. Lo importante es que nosotros tenemos que mantenernos firmes para no ser engañados. El apóstol Pablo les dice, les digo todo esto para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Versículo 5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con ustedes, gozándome y mirando su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo.
Pongan atención a esto, porque los colosenses estaban en peligro de ser engañados, pero no habían sido engañados todavía. El apóstol Pablo les dice, les digo esto para que no sean engañados, porque estoy viendo que están firmes, pero no quiere decir que no pueden ser engañados. Y a lo mejor a veces nosotros pensamos, no, que todo está bien, pero aún así tenemos que estar alertas para no ser engañados. El apóstol Pablo les dice, estoy viendo su firmeza, su orden y su firmeza. Versículo 6, por tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, anden en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Entonces vemos aquí dos cualidades de los colosenses: orden y firmeza. Les dice, ustedes han estado siendo ordenados, viven en orden y viven en firmeza. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que tenemos esas cualidades? Que tú dices, yo soy ordenado y soy firme. Ordenado quiere decir que tienes las cosas donde deben de estar, que hay orden en tu vida. Piensa en tu vida diaria, porque si pensamos en nuestra vida diaria, nuestra vida común, nuestra vida natural, ese puede ser un reflejo de nuestra vida espiritual. ¿Eres desordenado en tu vida? ¿Eres desordenado en tu casa? ¿Eres desordenado en tu forma de vivir? ¿Eres desordenado en las prioridades? Eso puede ser una indicación de cómo está tu vida espiritual, porque el Señor nos dice que quiere que seamos ordenados, que es una cualidad que debemos de tener. Dios es un Dios de orden, y les dice el apóstol Pablo, ustedes son personas que han vivido en orden y en firmeza. Y luego cuando pensamos en firmeza, es alguien que no se mueve. Alguien que no se mueve fácilmente, es firme, es fuerte, no lo puedes mover fácilmente del lugar en donde está. Ahora, estas dos cualidades nos suenan muy bien, ¿no? Y pensamos que eso, yo quiero ser ordenado, yo quiero ser firme, yo quiero vivir en orden y en firmeza para no ser engañado. Pero ¿cómo logro estas cosas? ¿Cómo logro ser ordenado, ser firme para no ser engañado? Es lo que encontramos en el versículo 6, ahí nos lo dice. Lo logramos cuando somos arraigados en Cristo. Arraigados significa que echamos raíz en un lugar, que echamos raíz en Cristo. Nuestra vida, para que pueda llegar a tener orden, para que pueda llegar a ser firme, primero tiene que echar raíz. No puede haber firmeza sin raíz. Un árbol que no tiene raíz, cuando llegue una tormenta se va a caer. Cuando le caiga, lo empujen, se va a debilitar fácilmente. Necesitamos tener raíz. El apóstol Pablo les dice, necesitan echar raíz en Cristo. Echar raíz, o sea, profundizar en su comunión con Cristo, profundizar en su vida con Cristo y echar raíz incluso en la iglesia. La gente que no echa raíz en la iglesia es gente que fácilmente es engañada. ¿Por qué? Porque no hay firmeza en su vida, porque no hay orden en su vida, porque no ha echado raíz en un lugar. Y eso es lo que tú y yo necesitamos, echar raíz en Cristo. Y mientras echamos raíz en Cristo, tenemos que animar a otros también a echar raíz en Cristo. Y a echar raíz en la iglesia. Yo creo que tenemos que llegar al momento en el que tú y yo tenemos que empezar a decirle a la cierta gente, decirle, sabes que es tiempo de que te afirmes. Conocemos a alguien que está así, que no está firme, que no tiene raíz. Podemos decirle y debemos hacerlo. Es nuestro deber empezar a decirle a la gente, ¿sabes qué? A menos de que te afirmes, a menos de que eches raíz en Cristo, estás corriendo peligro. Peligro de ser engañado, peligro de ser llevado por las corrientes de este mundo. Porque necesitamos echar raíz en Cristo. Les dice el apóstol Pablo, arraigados y sobreedificados en Él. Arraigados y sobreedificados en Cristo. O sea que después de que echamos raíz, tenemos que empezar a edificar. Para tener orden y firmeza en nuestra vida, tenemos que echar raíz, luego tenemos que sobreedificar. No podemos edificar antes de echar raíz. Tenemos que echar raíz y luego empezar a edificar. Hay gente que quiere edificar, quiere empezar a hacer cosas para Cristo, quiere empezar a hacer cosas en la iglesia, quiere sin tener raíz, sin empezar a ser fiel en las cosas más básicas. No se puede así. A veces queremos ver beneficios visibles en nuestra vida cuando todavía no echamos raíces. No se puede así.
Sobre edificar son las cosas que se empiezan a ver ya se empiezan a ver. Se empieza a ver el fruto, se empieza a ver el cambio de carácter, se empieza a ver la bendición de Dios, se empieza a ver cómo se transforma la vida entera. Pero es porque había una raíz, había un fundamento. Pero hay gente que quiere empezar a ver las cosas visibles sin antes echar raíz. No se puede así. Se tiene que echar raíz en Cristo. El apóstol Pablo les dice, arraigados y sobreedificados en Él. Y luego dice, confirmados. O sea que echamos raíz en Cristo, luego edificamos sobre ese fundamento, edificamos nuestra vida sobre esa raíz, poniendo orden, y luego Dios nos confirma a través de su Espíritu, nos confirma a través de su voluntad, nos confirma a través de su palabra, y nos dice, estás en el lugar correcto. Como a Jesús fue confirmado y el Padre le dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero no llegamos a ese lugar sin echar raíz. Tenemos que echar raíz para poder estar firmes, para poder tener orden en nuestra vida. Para que pueda haber orden y firmeza, tenemos que estar firmes. El apóstol Pablo les dice, ustedes están firmes, sigan firmes. Ustedes están firmes, sigan firmes. Y es lo que el Espíritu del Señor nos dice a ti y a mí. ¿Estás firme? Sigue firme. ¿Tienes raíces? Profundiza más las raíces. Los árboles nunca dejan de hacer crecer sus raíces. Puede ser el árbol más grande que exista. Ese árbol todavía sigue echando raíces por abajo. Todavía hay raíces que están creciendo. Aunque sus raíces pueden ser anchas, todavía puede haber raíces que siguen creciendo, siguen creciendo, siguen creciendo. Y tú y yo tenemos que ser así, tenemos que seguir echando raíces, porque las raíces son las que nos van a mantener firmes y en orden en nuestra vida. En 1 Corintios 10:12, el apóstol Pablo les dice a los corintios, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. O sea, tenemos que estar alertas. El apóstol Pablo les dice, no pierdan su libertad. Manténganse en firmeza, manténganse en el orden. Y así es como lo hacen, arraigados, echando raíz. Mire, si usted tiene amigos, si tienen amigos que andan de aquí para allá y de allá para acá en las iglesias, no tengan miedo ni vergüenza de decirle, necesitas echar raíz en una iglesia. No necesariamente en esta, pero en una iglesia, en un lugar donde te arraigues, donde seas parte de la gente, donde vas constantemente, donde te conocen, donde sirves, donde das tus diezmos, donde sirves al Señor. No puedes andar para allá y para acá porque estás a la deriva, eres un árbol sin raíz. Y un árbol sin raíz va a ser derribado cuando viene la tormenta. Y el apóstol Pablo continúa diciéndoles en el versículo 8, miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. O sea que necesitamos nosotros darnos cuenta que hay mentiras, como les decía al principio, que se van a vestir de verdades, nos pueden querer engañar. Y el apóstol Pablo empieza a hablarles aquí de algunas, les habla acerca de las filosofías y las huecas sutilezas, o sea, en pocas palabras, la palabrería. Y les dice, tengan cuidado de la palabrería, porque la palabrería te puede desviar de Cristo. Te puede desviar de la verdad, te puede desviar de la centralidad de quien es Cristo. Y les dice, ustedes están completos en Cristo. Pero ¿a poco no hay filosofías que quieren atrapar nuestro corazón, que quieren atrapar nuestra mente? Los colosenses estaban viviendo en un tiempo en el que había una filosofía que le llamaban el gnosticismo, que decía que Dios realmente era un espíritu tan puro que no podía tener contacto real con el mundo, que por lo tanto Dios había enviado ángeles y había trabajado a través de ángeles para crear este mundo y para tener una interacción con el mundo. Y el problema de esta enseñanza era que le quitaba la deidad a Cristo. O sea que decía, Cristo no podía haber sido Dios, porque Dios, es un espíritu totalmente puro y separado de esta creación. Y esta filosofía y estas palabrerías, el apóstol Pablo les dice, tengan cuidado de las filosofías y las huecas palabras. ¿Has escuchado a alguien que habla palabras huecas?
y habla y suena muy bien y te dice cosas, pero su vida no tiene raíz, su vida no tiene fundamento. Mucha de la gente que no tiene raíz, esto es todo lo que hace: hablar palabras huecas, hablar filosofías, hablar cosas que de algún lado las agarró, pero no son verdad en su corazón. Y las habla, las dice y suenan muy bonito, pero ni vive, ni camina en eso, ni tiene raíz en ningún lado. Y el apóstol Pablo les dice: tengan cuidado de las filosofías y las palabrerías. El universalismo, la evolución, todos estos pensamientos que quieren atrapar nuestra mente, nuestro corazón y desviarnos de Cristo, desviarnos de la verdad de la palabra de Dios, desviarnos de lo que la Biblia nos dice. El universalismo dice: no te preocupes de nada, porque todos al fin y al cabo van a estar bien, todos van a ser salvos, todos van a vivir en el cielo, no importa. Todos los caminos llevan a Dios, no importa cómo vivas, no importa cómo andes. Y si esa es la realidad, entonces no necesitas a Cristo. Si esa es la realidad, entonces no se necesita a Cristo. El evolucionismo nos dice: no existe tal cosa como un Dios creador. Las cosas solamente se dieron por sí solas a través de millones y millones de años. Les dice: ten cuidado de las filosofías y las huecas sutilezas. Y hoy más que nada, y yo les he recalcado mucho este punto, hoy más que nada estamos en una etapa y en una era en la que las filosofías están en la punta de nuestros dedos. Y si tú y yo no estamos cuidadosos, podemos estar siendo expuestos a filosofías que no tienen nada que ver con Dios, que son mentiras disfrazadas de verdad y que te pueden desviar de Cristo. Solamente con tu teléfono, solamente con tu iPad, solamente con mirar cosas y empezar a mirar cosas y escuchar cosas que son palabrerías, que no tienen nada que ver con Cristo, que nos alejan de la verdad. Tenemos que tener cuidado. Pero no nada más eso, les dice el apóstol Pablo: las tradiciones de los hombres, ideas personales, tradicionalismo, cosas que siempre se han hecho de alguna forma y que nos quieren alejar de Cristo. Opiniones de personas que dicen: no, mira, yo nunca he ido a la iglesia y no me ha pasado nada, tú tampoco necesitas, ¿no? O yo siempre he ido allá, yo siempre he hecho esto, esta es mi forma de buscar a Dios. Esto es como lo hemos hecho siempre. Y aún en la iglesia pueden entrar estas tradiciones de hombres a querer desviarnos de Cristo y decirnos: no, es que yo vengo de un lugar donde se hacía así. Esta era la tradición, esta era la forma. Esta era la forma. El predicador predicaba antes de la alabanza, o la alabanza era antes de la predicación, o nada más había 4 canciones, o allá había 10 canciones, porque aquí nada más hay 4, ¿no? O allá se oraba de esta forma, o allá se caía alguien. Aquí nunca se ha caído nadie. ¿Qué está pasando? ¿No? Si alguien se quiere caer, dígame, yo hago que se caiga, ¿no? Tradiciones de hombres, pensamientos de hombres, formas que se han hecho solamente, pero que no tienen nada que ver con Cristo. Muchísimas cosas. Dice: ustedes tengan cuidado, no nada más de las filosofías de allá afuera, pero las tradiciones de los hombres también, que quieren imponerse sobre ustedes, que quieren robarles la libertad que Cristo les ha dado. Y no nada más eso, sino los rudimentos de este mundo. O sea, la forma de pensar de este mundo, las formas de pensar de este mundo, la forma en la que el mundo ve las cosas y que nos quiere llevar a nosotros también ver las cosas como el mundo las ve. Aquellas cosas que para el mundo se empiezan a convertir en normas. Aquellas cosas que para el mundo se empiezan a convertir en lo normal, en las cosas que todos hacen, en las cosas que para el mundo no tienen nada malo, o para el mundo es lo normal hacer. Y tú dices: bueno, pues esto no tiene a lo mejor mucho de malo, porque todos lo hacen, porque mi familia lo hace, porque el hermano que va a aquella iglesia lo hace, porque el pastor lo hace. Pero a lo mejor son cosas que nacieron en la mentalidad del mundo, rudimentos del mundo. La Biblia dice: aquellos que son de la carne piensan en las cosas de la carne, en las cosas de este mundo. Y Cristo quiere que vivamos en el Señor, vivir de apariencias, vivir en el materialismo. Son los rudimentos de este mundo, la forma de pensar de este mundo. A través de las redes sociales hay todo un mover que el enemigo está usando para poder romper esa raíz
que la gente ha echado en Cristo y que ahora la gente piense que tiene que vivir de apariencias, ¿no? A través de las redes sociales, aparentar algo que no eres, porque piensas que aquella persona que está aparentando otra cosa que tampoco es la realidad, cuando no es la realidad, ¿no? Y vemos a alguien que pone esto y pone aquello y pone fotos y todo parece tan bello y tú dices acá, pues yo me la paso así, yo tengo problemas, ¿qué está pasando? Pero no es la verdad, son los rudimentos de este mundo, son apariencias, vivir en apariencias, en materialismo. El materialismo es una mentalidad de este mundo, vivir para acumular, para tener, para lograr, para ser alguien. Y olvidarnos de Cristo, olvidarnos de Dios, olvidarnos de la misión que Dios nos ha dado. Porque no tiene nada de malo acumular cosas cuando sabes que son para Cristo y que las vas a usar para Cristo. Y que dices tú voy a trabajar para tener, para dar. Pero cuando dices voy a trabajar para tener más, perdiste de vista el blanco. Rudimentos de este mundo, dice, ustedes tienen que tener cuidado que nadie los engañe con palabrerías, con filosofías, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Les estaba diciendo, esas mentiras que les están contando, que Cristo no es Dios, es una mentira. En Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Y lo más tremendo, y ustedes están completos en Él. Ustedes están completos en Cristo, quien es la cabeza de todo principado y autoridad. Versículo 11. En Él también fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. No nada más estaban siendo los colosenses atraídos por un pensamiento filosófico que les decía Dios no pudo haberse convertido en hombre y haber venido y estado en esta tierra, sino que también estaban siendo atacados por el otro lado, por las tradiciones judías. Y los judíos les estaban diciendo, ustedes si quieren realmente honrar a Dios, tienen que circuncidarse. Tienen que circuncidarse. Y el apóstol Pablo les dice, ustedes no necesitan circuncidarse. El apóstol Pablo les dice, en Cristo ustedes tienen una circuncisión no hecha en la carne, sino una circuncisión espiritual. No dejen que las tradiciones de los hombres les priven y les roben y los quieran someter a sus propios pensamientos. Les dice, ustedes ya fueron circuncidados con una circuncisión que no es hecha a mano. Una circuncisión en Cristo. Sepultados en el bautismo con Cristo, en el cual también fueron resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que los levantó de los muertos. El apóstol Pablo les dice, miren, si ustedes le quieren mostrar algo al mundo, ya no tienen que circuncidarse, porque los que judaizaban y el pueblo judío le mostraba, en cierto sentido, en su cuerpo al mundo, que tenían un pacto con Dios a través de la circuncisión en su carne. Pero el apóstol Pablo les dice a los colosenses, si ustedes quieren mostrarle al mundo que tienen un pacto con Dios, no necesitan circuncidarse, lo que tienen que hacer es bautizarse. Entonces nosotros no necesitamos circuncidarnos, los judíos se circuncidaban, nosotros nos bautizamos en Cristo. ¿Quién de ustedes no se ha bautizado? ¿Alguien que no se ha bautizado? ¿Todos están bautizados? Levanten la mano porque lo voy a bautizar ahorita aquí. Si no se ha bautizado, esa es la forma en la que mostramos a Cristo al mundo, en el bautismo. En el bautismo nosotros le decimos, yo tengo un pacto con Dios, muero con Cristo y resucito con Cristo. El apóstol Pablo les dice, ustedes ya no necesitan una circuncisión, no se tienen que someter a los rudimentos de este mundo, a las tradiciones que les quieren ser impuestas. Ustedes le pertenecen a Cristo. Y en el bautismo, a través de la fe, en el poder de Dios, Dios los levanta de los muertos. Versículo 13, y a ustedes, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados,
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Este es uno de los pasajes más poderosos. Y quisiera tener todo el tiempo del mundo, ¿no?, para seguir hablándoles, porque les digo, es tanto lo que encontramos en Colosenses que Dios nos quiere hablar. El apóstol Pablo les dice, no nada más Dios lo resucita con Cristo en el bautismo, sino que en la cruz Cristo clavó todo lo que había en contra de ustedes. Y esto, lo que les está diciendo el apóstol Pablo aquí es que el Señor nos redime, el que el Señor ha clavado en la cruz todo lo que estaba en nuestra contra. Teníamos todo en nuestra contra y todo fue clavado en la cruz. Teníamos todo en nuestra contra y todo fue clavado en la cruz. Por eso es que tú y yo somos libres en Cristo. Todo lo que había en nuestra contra, todos los pecados que habíamos cometido, que íbamos a cometer, Cristo los agarró y en la cruz los clavó y fue pagada la deuda que había en nuestra contra. Aquel papel que existía en nuestra contra. Aquellos de ustedes que han tenido algún ticket, ¿no?, alguna infracción de tránsito, y a lo mejor ese papel lo que dice es que tú debes una cantidad, 200, 300, $1,000 a lo mejor. Y yo no sé si alguno de ustedes ha estado en alguna situación en la que el juez te lo quita, lo invalida, porque hubo alguna razón y dice, ¿sabes qué? Te voy a dar una nueva oportunidad. Y ese ticket y esa infracción, esa acta que decía que tú debías algo, lo que pasa ahora es que se archiva y ya no más cuenta. Y tú no tienes que pagar la deuda. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Había una deuda, había un decreto que decía, fulanito es un mentiroso, es un ratero, no tiene es un sinvergüenza, ha hecho esto y aquello, pero todo eso Cristo lo agarró y lo clavó en la cruz. Y nosotros, estando muertos en nuestra circuncisión, Cristo nos dio vida juntamente con Él, anulando el acta de los decretos que había en nuestra contra. Teníamos todo en nuestra contra y todo fue clavado en la cruz. Versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este versículo es tan poderoso. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios 2:8. Dice, sabiduría que ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. El diablo estaba pensando que iba a crucificar a Cristo y con eso iba a ganar. Las potestades estaban pensando que crucificando a Cristo se iba a acabar esta lucha. Pero no sabían que al crucificar a Cristo, todos nuestros pecados estaban siendo crucificados con Él. Toda la deuda estaba siendo crucificada con Él. Y lo que el apóstol Pablo nos revela aquí en Corintios es que si los principados y las potestades, si el diablo hubiera sabido que crucificando a Cristo estaba perdiendo, no lo hubieran crucificado. Pero lo crucificó y en la crucifixión Él mismo perdió. En la crucifixión fue mismo vencido. En la crucifixión se acabó la forma en la que nos podía acusar a ti y a mí. Ahora las acusaciones del diablo son solamente formas en las que él maquinaciones para acusarnos. Pero el acta de decretos ya fue clavada por ti, por mí. Por eso tenemos que andar en la libertad que Cristo nos compró. La libertad que Dios ha obtenido para nosotros. Versículo 16 dice, por tanto, nadie los juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiestas, o luna nueva, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie los prive en su premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no agarrándose o haciéndose de la cabeza, en virtud de quien el cuerpo, nutriéndose y uniéndose de las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que le da Dios. El apóstol Pablo les dice que nadie les diga qué hacer, cuándo descansar y cuándo no.
Porque los judíos les querían decir, no, es que tienen que adorar a Dios en este día o en aquel día. Y la Biblia les dice aquí, y el apóstol Pablo les dice, ya no importa en Cristo que nadie les diga si es este el día o aquel es el día. Todos los días son de Cristo. Que nadie les diga en cuanto a la comida, porque los judíos tenían ciertas cosas que decían que nada más se podían comer y otras que no se deberían de comer. Y les dice, nadie los prive. O en cuanto a fiestas, porque todo esto es lo que había de venir, la sombra de lo que había de venir, en adoración a los ángeles. Los colosenses adoraban, querían adorar a los ángeles. Me refiero a los colosenses, no a la iglesia, sino a la ciudad de los colosenses. Porque decían, no, pues adoramos a los ángeles porque a través de los ángeles es que Dios actuó. Pero el apóstol Pablo les dice, no deben adorar a los ángeles. Es en Cristo de quien estamos agarrados. Debemos agarrarnos de Él porque es de Él de donde creemos. Y todos estos versículos los podemos resumir en una sola palabra, en una sola sentencia. Por esto mismo, que nadie se meta con ustedes. Esa es la libertad que Cristo compró para ti y para mí. Que nadie se meta con ustedes, dice el apóstol Pablo, porque Cristo los ha hecho libres. Versículo 20. Pues se han muerto en Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. ¿Por qué, como si vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manejes, no gustes o no toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. El apóstol Pablo les dice, todas estas reglas que el mundo hace y que se les quieren imponer, tienen algo de verdad. Y son buenas en la forma en la que tratamos a lo mejor en el cuerpo, pero no tienen nada que ver con la libertad que Cristo los ha hecho libres. No tiene nada que ver con aquello que Cristo, a lo que el Cristo los ha llamado a hacer. Y les hace una advertencia en contra del legalismo. Y el legalismo que se puede meter también en nuestras iglesias con nosotros. Y empezar a juzgar a nuestros hermanos porque él hace esto y yo no lo hago. Mi hermano se comió esto que yo no creo que se debe de comer, ¿no? Mi hermano dice aquello, se viste de esta forma cuando yo no pienso que se debe vestir. Mi hermano trabaja este día cuando yo pienso que no debe de trabajar. Y queremos encajonar a la gente en nuestras propias reglas. Y vivir delante de Dios con nuestras propias reglas, pensando que es la forma en la que agradamos a Dios. Y que es la forma en la que nos podemos presentar a Dios. Dice, tales cosas tienen una verdad, reputación en cuanto a culto voluntario, pero no tienen ningún valor en contra de los apetitos de la carne. Entonces Cristo nos hace libres. Les dice el apóstol Pablo, Cristo los ha hecho libres. Tengan cuidado entonces, manténganse libres y firmes. Libres de las filosofías, libres del legalismo religioso, libres de la mentalidad de este mundo y libres del poder del diablo. Cristo nos ha hecho libres. Y no podemos nosotros volver a someternos a la voluntad del enemigo porque Cristo nos ha hecho libres. Déjenme nada más para terminar. Les leo algunas cosas que encontré acerca de la diferencia entre vivir una vida en el legalismo religioso y una vida sometida a Dios porque entendemos lo que Dios es para nosotros. El legalismo ve al cuerpo como malvado para ser totalmente reprimido. La autodisciplina o la entrega a Dios ve el cuerpo como bueno, pero que necesita control. El legalismo es someter mi cuerpo a mi voluntad. La autodisciplina es someter toda mi vida a la voluntad de Dios. En el legalismo se etiqueta todas las cosas materiales como malvadas. La autodisciplina apropiadamente usa y disfruta las cosas de este mundo apropiadamente. En el legalismo se ve la alegría y el placer como cosas incorrectas. En la autodisciplina se le permite la plenitud de la alegría y el placer en Dios. En el legalismo se está dirigido a obedecer los mandamientos de los hombres. En la autodisciplina se está dirigido a obedecer los mandamientos de Dios. El legalismo se deriva de la carne y a menudo conduce al pecado. La autodisciplina proviene de una vida en el Espíritu y es un medio para la verdadera piedad. Tú y yo no podemos vivir en el legalismo y en las reglas de este mundo. Tenemos que vivir en una comunión con Cristo y obedeciendo al Espíritu de Dios en nuestra vida.
sirviendo al Señor. El Señor nos ha hecho libres para que nos mantengamos libres. Si tú y yo queremos una vida de orden y de firmeza, necesitamos echar raíz en Cristo. Necesitamos echar raíz en el Señor. Si queremos ser personas que andan en la verdad y que evitan el ser engañados, tenemos que echar raíz en Cristo. Tenemos que echar raíz en Él.